6:19. Es para nosotros un servidor tener en directo con nosotros al presidente de la asociación LGTBI Diversas, y se trata del amigo Sergio Siverio, su presidente. Así que le abrimos que pase a merendar al amigo Sergio Siverio. A la merienda, bienvenido. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Fernando. Encantado de merendar contigo hoy aquí en Radio Relevos, más con el 30 aniversario de la radio pública. Muchas gracias y enhorabuena a todas las personas que forman parte de este proyecto maravilloso. Muchísimas gracias, Sergio. Lo acojo en nombre de todos y todas que componemos pues la radio en general. Sergio Siverio, me gustaría empezar por el revés. Vamos a explicar un poco, ya lo hemos adelantado de todas maneras en las redes sociales. Este 17 de mayo, la asociación LGTBI Diversas, al frente de un servidor, Sergio Siverio, pues lanza esa campaña contra la LGTBI-fobia en su Día Internacional. Evidentemente, el municipio de Los Realejos, Concejalía de Igualdad, desde el 2013 se firma ese convenio o ese acuerdo para celebrar este día. Yo voy a empezar al revés, Sergio. ¿Cuándo dejaremos de celebrar este famoso día? Yo voy a ser polémico con mi respuesta, porque suele ser habitual plantear que ojalá un día dejemos de celebrar cuestiones como pues el Día contra la Violencia Machista o el Día contra la LGBTI-fobia, y desde Diversos tenemos algo bien distinto. Ojalá sigamos celebrándolo siempre, pero no porque se mantenga la LGBTI-fobia con todas sus formas de violencia, sino porque no olvidemos nunca todo lo que han sufrido o seguimos sufriendo las personas LGBTI, las personas lesbianas, gays, trans, bisexuales o los colectivos en general oprimidos. Fíjate, el 17 de mayo se celebra el 31 aniversario, en el caso de este año, 2021, desde que la homosexualidad salió de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Es una auténtica barbaridad que hace apenas 30 años, 31 años, aún las personas como yo, las personas gays, las personas homosexuales, siguiéramos en una lista como si tuviéramos un trastorno mental, cuando verdaderamente tiene que ver con una orientación sexual tan válida como cualquier otra. Pues fíjate, yo creo que vamos a tener que seguir celebrándolo mucho tiempo más, porque además se evidencia en las actitudes, los comentarios, comportamientos, y en buena medida también en los gestos de una parte de la ciudadanía, yo entiendo que cada vez más minoritaria, que sigue existiendo LGBTI-fobia, ya no porque estemos en ese listado, sino porque los prejuicios, los estereotipos, la discriminación, burlas, el acoso escolar por LGBTI-fobia sigue existiendo. Y mientras eso exista, seguiremos haciendo memoria y seguiremos reivindicando la importancia de vacunarnos, que ahora viene siendo también importante esta historia de vacunarnos contra el LGBTI-fobia. A eso venía. Me encanta el eslogan, Sergio, lema, hashtag, vacúnate contra la LGTBI-fobia. 2 puntos. Un virus recorre nuestra sociedad, cierra mentes, intoxica ambientes, pero tenemos la cura para frenar el odio y la discriminación. Sergio, dentro de la juventud, en los institutos, los colegios, etcétera, etcétera, hablábamos anteriormente con Victoria, una niña, que le hablábamos sobre la igualdad y sobre el respeto, da igual pues la cultura que tengan, religión, pues afectivo, amor, sexualidad, con cualquier ser humano. A mí no me gusta ni siquiera decir sexo, ¿no? Porque también ahí estás de alguna manera ya catalogando, ¿no? Da igual el sexo que sea, no, da igual el ser humano que sea, ¿no? Estamos ampliando más. Y me decían, desde el 6 Agustín Espinosa, esta niña, que se ha trabajado muy bien y que ella no ve ningún acoso ni ninguna discriminación. ¿Se ha mejorado muchísimo en el terreno escolar la LGTBI-fobia? Sí, se ha mejorado y además en algunos municipios más que en otros. Además estamos hablando del municipio de Los Realejos. Yo como realejero estoy muy orgulloso de los planes y acciones que desde hace muchísimo tiempo gobiernos de diferentes fuerzas políticas han venido poniendo sobre la mesa propuestas en defensa de la educación afectivo-sexual, de la igualdad de todas las personas independientemente de su orientación sexual, de su identidad de género, de sus características sexuales. Fíjate, yo estudié en el Colegio Agustín Espinosa y ya
yo recibía las charlas y las actividades del proyecto Niñolandia, con lo cual, claro que hemos avanzado y claro que por fin empiezan a llegar a los centros educativos y tenemos mayores programas de educación afectivo-sexual. El problema es que, y aún compartiendo la utopía de la niña que hablaba antes contigo, que yo la comparto y creo que en buena medida tiene razón en el sentido de que vamos avanzando en ese camino. Cuando en estos días hemos estado en los centros educativos de Los Realejos, en los 4 centros educativos públicos de secundaria, hemos tenido la oportunidad de preguntar precisamente lo mismo al alumnado de secundaria, ¿vale? De tercero de la ESO en el caso de los institutos y de segundo de la ESO en el caso del CEO La Pared Nico del Alto, y les preguntábamos si ellos consideraban que en ese instituto, en ese centro, seguía habiendo LGBTI-fobia. La respuesta casi unánime es que sí, que sigue habiendo, que es verdad que no la hay de una manera muy expresa en el sentido de que hay una violencia, pues física incluso, pero que siga habiendo formas de LGBTI-fobia simbólica. Ya hay datos que demuestran, mira, más de la mitad de las personas trans siguen sufriendo acoso escolar en los centros educativos, de las personas LGBTI entre 15 y 29 años, un 43% se plantea el suicidio y un 17% ha intentado suicidarse. Es una cuestión que clama al cielo, quiero decir. Claro que sigue habiendo, claro que hemos mejorado y claro que estamos en una situación mucho mejor y que creo que las personas jóvenes están especialmente concienciadas y en ese sentido, ya que se nos criminaliza tantas veces a las personas jóvenes, también está bien comentar que por supuesto que estamos avanzadas también en buena medida, pero sigue habiendo mucho por hacer y por eso pues desde Diversa seguimos trabajando con el Plan Municipal de Educación Afectivo-Sexual del municipio de Los Realejos, con el Ayuntamiento y con todas las instituciones al fin y al cabo, porque creemos que este tiene que ser un compromiso que conecte a toda la sociedad en defensa de los derechos del colectivo LGBTI, porque al final defender que todas podemos ser libres de ser lesbianas, gays, trans, bisexuales, incluso heterosexuales, en fin, cualquier orientación o identidad nos va a hacer una mejor sociedad, sin lugar a dudas. Es curioso, cuando íbamos a abordar este tema en la merienda, pues he conectado, ¿no? Para saber cómo andaba la cosa por los centros educativos, etcétera, etcétera, y todos confluyen en no quiero nombrar evidentemente, y vamos a dejar en el anonimato, pero todos y muchos directores de los centros y directoras confluían en lo mismo. Fer, nosotros aquí trabajamos bastante bien, pero no podemos olvidar que aquí el que va a poner el primer pilar es la familia, Sergio. Porque si trabajamos en los colegios o trabajas tú como colectivo, el joven entiende perfectamente o la joven lo ve y luego llegamos a casa, Sergio, ¿y qué pasa? Que no están pendientes verdaderamente de ese problema. Y le quitan hierro al asunto, no despectivos, y al final el joven y la joven tiene un conflicto. Sí, la familia sabemos que es el principal agente de socialización y al fin y al cabo el primer espacio donde recibimos educación y es vital que haya también una educación en igualdad, ¿no? Yo creo que sigue siendo la gran utopía pendiente, se sigue llegando mucho a esas familias y me consta que el programa Diálogo Los Realejos intenta llegar en buena medida a esas familias, pero nos sigue quedando, tenemos esa asignatura pendiente y estoy convencido que en el día de hoy nos están escuchando muchas familias realejeras y del resto del norte de la isla que a lo mejor ni siquiera saben lo que es esto de la LGBTI fobia y que lo ha escuchado por primera vez, pero al fin y al cabo yo creo que más allá de los conceptos que muchas veces son difíciles y que la gente en ocasiones llegará a pensar, bueno, pero cómo han complicado los conceptos, las cosas, de verdad, esto en mi época no existía, que es lo que a veces me dicen mis padres a mí, ¿qué es esto de ella, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, ¿por qué me estás hablando de esto si esto antes no existía? Pero es que no les estamos hablando de nada del otro mundo. Les estamos hablando de que no es que antes no existiera, es que hoy somos más visibles, es que hoy tenemos un marco legal, un marco jurídico que también nos protege y que de alguna manera nos ha otorgado esa libertad de ser como somos y amar a quienes queremos. Yo me acuerdo siempre de ese 25 de abril de 2013 que tú mencionabas, cuando leímos desde la Coordinadora de Colectivos Juveniles de NEDAM aquella propuesta para la declaración de Los Realejos como municipio libre de homofobia. Y recuerdo ver con emoción como todos los grupos políticos del ayuntamiento, todos sin excepción, desde el Partido Popular a Coalición Canaria, pasando por Izquierda Unida y el Partido Socialista, votaban a favor de esa propuesta. Ver cómo ese ayuntamiento se posicionaba de una manera explícita en defensa de los derechos del colectivo LGBTI, no solo me emociona a mí, que era un pibe de 16 años que estaba allí leyendo una propuesta, yo creo que nos debía emocionar a todas. Y creo que eso tiene mucho que ver con la familia.
creo que tiene que ver con que las familias también tienen que concienciarse, y me consta, Fer, que en muchos casos tienen muchas dudas, muchas dudas, y en ocasiones tienen muchos miedos incluso con respecto a que sus hijos o sus hijas o hijes le planteen que son lesbianas, gays, trans o bisexuales, que se sienten culpables incluso, porque vivimos en una educación que nos ha marcado en muchos casos esa cultura de la culpabilidad, que sí. de sentirnos culpables. ¿Por qué? ¿Culpables por qué? Porque nuestra hija sea diversa, en fin. Culpable se debería sentir quien la va a hacer sentir mal en los centros educativos, y habrá que crear ese clima de confianza, seguridad y respeto para que la persona sea feliz, que es lo más importante. Sergio, no me gustaría despedirme sin dar una información. Algún joven, alguna joven que nos esté escuchando, que esté, pues con eso dices tú, con ese ostracismo o la frustración que en casa no ve, se quiere poner en contacto con ustedes. ¿Cómo son las vías de contacto? Pues mira, nosotras somos una entidad LGBTI de la zona norte de Tenerife. Recientemente cumplíamos 5 años de vida, y estamos, pues como somos mayoritariamente jóvenes, aunque también hay personas que no son tan jóvenes, estamos mayoritariamente en redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Buscan Asociación LGBTI Diversas y ahí nos van a encontrar. Además, garantizamos la confidencialidad cuando nos escriben por esas redes sociales, y siempre respondemos a todas las dudas que nos plantean. También tenemos, pues ahí pueden encontrar nuestro teléfono de WhatsApp, y además nuestros diferentes servicios. Tenemos un servicio de detección precoz del VIH, sífilis y hepatitis C, que son esas infecciones de transmisión sexual. Hacemos esas pruebas rápidas en el Puerto de la Cruz, que es donde tenemos nuestra sede. Tenemos un servicio de acompañamiento psicológico con un psicólogo que atiende no desde la patologización, sino verdaderamente desde la comprensión de las vivencias personales de personas que tienen esos miedos, esas dudas y esas cuestiones, y además una trabajadora social que también trabaja por hacer esa inserción, ese trabajo, ¿no?, de integración social de las personas LGBTI, que nos tienen a nosotros, que somos activistas de igual a igual, que somos personas como cualquier otra que se pueden encontrar por la calle, y que además pueden escuchar nuestras experiencias, que en buena medida ponemos a disposición para que otras personas jóvenes puedan ser también libres, y que nunca más haya miedo para expresar quiénes somos o amar a quienes queremos. Eso es lo fundamental. Sergio Siverio, presidente de la Asociación LGTBI Diversas, que me lo argumentaste al principio y lo voy a coger y lo voy a aceptar, que se siga celebrando, sobre todo para que se vean representados y para que no olvidemos las cosas que hemos hecho anteriormente y las casurradas que se llevaron a cabo en su momento. Tienes toda la razón. Este aplauso para todas y todos ustedes de la merienda. Amigos, muy buenas tardes y gracias por venir a merendar. Buenas tardes, una merienda exquisita, y enhorabuena de nuevo a Radio Ralejo. Gracias, Sergio. Gracias. Pues sí, es necesario, que hay que recordar esas cositas, que no solo se celebra por lo que pasa, sino también por lo que sucede, que a veces nos olvidamos de lo que pasa y de lo que ha pasado. Ahora nos vamos a un episodio muy especial del SEIP Toscal Longuera, el Día de la Familia. No se lo pierdan, porque el alumnado con el profesorado han montado este programa, SEIP Toscal Longuera. Adelante contenido, Juan Diego.